Muy buenas a todos los amigos y hermanos que de alguna manera sintonizan tu canal Raíces de Nuestra Fe. Tu hermano en Cristo Gustavo Landrón te da una vez más la bienvenida y te invita para que disfrute un magnífico tema, un temazo yo diría, porque vamos a analizar los folletos de escuela sabática que estudiaron los hermanos adventistas en el año 1888. O sea, vamos a ver qué fue lo que ellos estudiaron allá y vamos a ver qué fue lo que ellos estudiaron allá y vamos a ver qué de interesante ya decían esos folletos. Sabes que este tema es bien interesante porque tú sabes que la iglesia hoy en día está recibiendo ataques por doquier, de todas partes, de ataques del fuera, del mundo, de las demás denominaciones también, que de alguna manera no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, que no nos sorprende ni tampoco digámoslo así, no hace daño. Pero también está recibiendo ataques desde adentro, o sea, desde los que están dentro y que se hacen llamar miembros de la iglesia. Hemos oído que se le llama, por ejemplo, hereje a la iglesia desde afuera muchísimas veces, pero bueno, recientemente hemos escuchado gente diciendo que los pioneros que le dieron forma a la iglesia, que dieron su vida, que entregaron su tiempo, su talento, su dinero para que la obra creciera, también son herejes. Y eso quienes lo dicen son algunos de adentro. No todos, porque sabemos que en la iglesia hay muchas personas que aman la obra y que quieren que avance todo, pero tenemos que reconocer que Satanás también tiene personas adentro de la obra que su trabajo es destruir y van a destruir hasta cierto punto, pero no podrán eliminar la iglesia porque Cristo dijo que la puerta del infierno no prevalecerían jamás contra ella. Así que, hermano, te estoy invitando para que tú disfrutes de esta actividad que estamos haciendo para ti. Recuérdalo, los folletos de escuelas sabáticas originales desde 1888, específicamente desde el 7 de enero de 1888 para acá, todos ellos, todos los folletos los vamos a estudiar, o por lo menos para no exagerar, ¿verdad? Una buena cantidad de folletos, de modo que podamos ir revisando. ¿Sabe por qué es importante la revisión? Porque hablé de que alguien le llamó hereje a los pioneros, pero además de eso, también recuérdate que hay personas dentro de nuestra iglesia que dicen que los primeros adventistas ya para esa fecha eran unicitarios, o sea que ellos creían que que Dios se manifestaba en una sola persona, no en tres. Pues vamos a hacer ese análisis. Con los folletos se puede dar cuenta, pues se refleja claramente, sin duda ninguna, qué era lo que los hermanos creían de verdad. En ese tiempo estaba la hermana White viva, por consiguiente, cualquier cosa que dijeran en los folletos, ella lo iba a corregir si estaba mal, porque ella era la mensajera de Dios que estaba llamada para vigilar, era una de los vigilantes. Además de los pastores de aquel tiempo, también estaba la hermana White y la hermana White hacía la función de profeta. Así que no hay ningún inconveniente para que no, digámoslo así, para que nos confundamos. Vamos a estudiarla, vamos a pasar al folleto, vamos a ver, primero a verlo en inglés rápidamente, no a estudiarlo porque no entendería la mayoría de la gente, ¿verdad? Que no hable inglés, pero vamos a verlo rápidamente para que usted vea el original. Vamos a verlo para que usted vea el original. Y luego vamos a poner el folleto original, así mismo. Muy bien, tenemos aquí el original, lo está todo el mundo observando. Bueno, aquí está en la lección número uno, pero yo quiero mostrar la tapa. Sabbath School Lessons, o sea, lecciones de escuela sabática sobre la historia del Viejo Testamento, ¿verdad? Sabbath School Lessons on Old Testament History for Senior Classes, para clases de adultos. O sea, observe este dato bien interesante, hasta lo voy a subrayar. Enero a julio de 1888. O sea, este es el folleto que se leyó en ese año a principio. Y si tú observas, el precio fue 10 centavos, costaba el folleto por 6 meses. En realidad no sabemos cómo era el asunto del dólar, si estaba bien o si estaba caro. Tendríamos que comparar con otras cosas más para saber en ese tiempo, pero aquí lo que queremos es que se vea
que esto es original, que esto no es un invento mío. Ve, ¿y quién lo publicó? Dice, published by the International SS Association 1888, publicado por la Asociación Internacional de Escuelas Sabáticas de 1888. Mira lo que es escuela sabática. Para los maestros, ayudas para los maestros de escuela sabática. ¿Y cuál es la ayuda? Estos libros que ellos pues les facilitaban, obviamente tenían un precio, pero servían para que los que daban las clases pues pudieran, no solamente ellos, también el público que quisiera comprarlo se lo vendían. Pero estos libros te ayudaban mucho, que eran diccionarios especiales, Biblias con diccionario, atlas con mapas bíblicos, geografía bíblica, todo lo que está ahí es materiales que ellos le conseguían a aquellos que de alguna manera estaban interesados en aprender para enseñar a otros. Los libros eran enviados, ¿verdad? Después que usted los pagaba, eran enviados a su casa. Tenían también una tela de pizarra que servía para eso, para escribir mientras explicaban las lecciones de escuela sabática. Aquí está la dirección donde estaba todo, de donde se hacía todo, por lo menos dice aquí, dice Pacific Press Publishing House, la casa publicadora de la Pacific Press en Oakland, California. Y esto es un libro, ¿verdad? Que también era de ayuda, la historia del sábado y el primer día de la semana. Aquí están las dos direcciones, ya leímos la Pacific Press y aquí está Review and Herald, Battle Creek, Michigan, que es famosa hoy también. Y luego llegamos a lo que sería la lección en sí, la Old Testament History, la historia del Viejo Testamento. Lección uno dice la creación y mira aquí la fecha, enero 7 de 1888, enero 7 de 1888. Cuando vemos más abajo la segunda lección, bueno, la primera lección, para no volver a explicar esto para acá, tenía 22 preguntas y todas tenían su cita bíblica. Cada pregunta con su cita bíblica. Luego hay una nota escrita para dar ya los últimos puntos, las últimas, la última revisión sería la palabra, a la lección ya de esa semana. Era una semana que duraba y, por ejemplo, para que miremos también aquí, te daban en la lección, te recomendaban materiales, como aquí te recomiendan para esa lección específica de ese 7 de enero de 1888, el The Great Controversy, que sería el conflicto, el gran conflicto, volumen 1 capítulo 2 y 8 y Historia del Sábado, capítulo 1. Ese libro, capítulo, Historia del Sábado, se puede descargar en el internet junto con el conflicto al que le interese. Son libros que son descargables y se pueden tener, aunque sea en formato PDF. Entonces, la primera pregunta, What did God do in the beginning? ¿Qué hizo Dios en el principio? Son preguntas que van a hablar ahora, presentar a Dios como el creador y como el que actuó en la creación. La dos dice, by what means was this accomplished? ¿Por cuáles medios se llevó a cabo lo que se hizo en en la pregunta número 1? Y así vamos viendo sucesivamente que los hermanos tenían bien organizada la lección. Vuelvo y digo que los hermanos eran bien organizados, pues ellos se movían de la a la B, a la C, a la D, hasta llegar a la Z. No andaban haciendo cosas que no se podían entender, ni diciendo cosas que no se podían entender. Cuando tú ves las preguntas, te das cuenta de eso, por el orden que tú ves esas preguntas, que lo vamos a ver en español. Vamos a ver algunas de esas preguntas en español, pero primero déjame mostrarte que la segunda lección, ¿verdad? Comienza en enero 14 de 1888 y se llamaba La creación y el sábado. Oh, qué interesante. Ya yo para esa fecha estaban bien claros de la relación que había entre la creación y el sábado. Luego, esa lección tenía 21 preguntas y tiene su asunto al final de la lección, su nota. Luego viene la lección número 3, la caída del hombre, y eso fue en enero 21 de 1888. Cuando vamos viendo todo, vamos viendo el orden, vemos la lección número 4
enero 28 de 1888, el sacrificio de Abel. Luego vamos a la otra, que sería lesión 5 febrero 4 de 1888, la tierra corrompida. Te mencioné algunas de las lesiones para que tú veas y tengas una idea. Vamos a ir un poquito más adelante para ver cuántas lesiones tenían, ¿verdad? Vamos a ver porque vimos que dura 6 meses la lesión. Entonces, habían 20, aquí dice 23. Ok, ok, fue que vimos algo. Déjame ver si fue que pasé rápido. Ok. Vemos que aquí aparece una tabla de una línea del tiempo, ¿verdad? Una gráfica de una línea de tiempo con las edades de los patriarcas, comenzando con Adán, te dice, ¿verdad? La edad que vivió cada uno y a qué edad tuvo los hijos, y con esto se puede descubrir la edad del planeta Tierra también, y también la edad, el tiempo que sucedió para el diluvio. Te recomiendo pues que vea esta tabla, y que, bueno, si está a tu alcance, pues le dedique tiempo para que la estudie, porque se puede. Luego vamos y seguimos viendo las lesiones, porque son 6 meses de lesiones. Llegamos al fin. Aquí dice que tenía 26 lecciones. 26 lecciones. La última lección llega a junio 30 de 1888. Y aquí se hace una sugerencia para hacer un repaso. Ok, entonces ya vemos cómo termina todo. La Pacific Press Publishing House, local California. Y aquí te da una ayuda especial, daban en ese tiempo por el periódico Sign of the Time, señales de los tiempos. Se daba una ayuda para que la gente, para ayudar en el estudio de las lecciones. ¡Wow! Imagínate, si así tuviéramos nosotros hoy un periódico que pudiera salir toda la semana y que el que lo compre o lo lea pues también recibiera un repaso de la lección de escuela sabática. En eso estábamos más avanzados que nosotros, aunque ya no hay periódicos, pero dejamos pasar el tiempo porque cuando había no lo hacíamos. No hacíamos un repaso por periodo. Bien, hermano, esto está bien interesante. Me llama mucho la atención la forma de todo esto porque vemos que los hermanos estaban bien activos, estaban preocupados por presentar todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros deberíamos estar enseñando hoy. Y en ese tiempo, déjame ponerte un poco en contexto. En ese tiempo, 1888 era un tiempo que había un fogueo, había un problema fuerte, porque acuérdate que un poco antes se habían definido los parámetros del asunto de la prehistoria. Tú sabes que la prehistoria en realidad, ya por los años de 1815 a 1830 por ahí, o 35 más o menos, antes de 1844 se habían definido la división del tiempo por historia y prehistoria. Y tú sabes que la prehistoria, a su vez, pues inventaron varias cosas. La prehistoria, o sea, el tiempo fue dividido ya. Ya para ese tiempo, 1888 había pasado parte para ese tiempo ya la gente hablaba de la evolución y hablaban de la prehistoria, que es el lugar donde Satanás necesita, para él poder hablar de evolución, necesita la prehistoria, porque la historia es imposible llegar a la evolución a través de la historia, porque en la historia está todos los datos escritos. Por eso es que tuve que nosotros los cristianos, al tener la Biblia, no somos engañados con ese asunto de la evolución, porque nosotros sabemos que todo viene de la mano de Dios. No hay forma de que Satanás engañe a una gente con evolución. Si cree en la Biblia, porque la Biblia, su origen está en Dios y todo comienza con Dios, Él ordenando todo y haciéndolo todo. Pero digámoslo así, en el conocimiento secular, ellos dividen el tiempo en historia, que es donde está todo escrito, y prehistoria, que es donde no hay nada escrito, y que ellos determinan, ellos adivinan y dicen que la prehistoria estaba a su vez dividida por diferentes tiempos que ellos lo han denominado, por ejemplo, el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales, y a su vez, esos tres que menciono también se subdividen. Por ejemplo, la edad de los metales se divide también con cobre, edad de bronce y edad del hierro.
que también abarcan un periodo de tiempo larguísimo. Y ese era pan caliente. En ese tiempo había mucha discusión. Me imagino que ese folleto que se estudió, esa lección exactamente de la creación, representaba un ataque para Satanás. Porque los hermanos estaban activos y observa que eran personas hasta tela de pizarra para estudiar y dar la clase escribiendo y todo eso. Me imagino que lo usaban también en las iglesias, porque eran especialistas en ese tiempo, que había poca información, no había internet, no había nada de eso, y cada hermano tenía mucho trabajo que hacer, caminaban muchos kilómetros para ir a hacer presentaciones donde quiera o en diferentes iglesias. Entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo? Nuestra iglesia siempre ha caminado con la Biblia, siempre ha explicado lo que la Biblia enseña. Independientemente de problemas que se presenten aislados en diferentes iglesias o locales en diferentes partes del mundo, la iglesia como un todo tiene una misión que es preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, pero tiene que educar al mundo para poderlo hacer entender por qué es que va a haber una segunda venida de Cristo. Esto no es una adivinación, no es un invento. Así que la iglesia, por eso es que la iglesia surge con todas las cosas que le chocan a los cristianos que no entienden la Biblia bien. Cuando tú le hablas a un cristiano, por ejemplo, de guardar el sábado, ellos no pueden ver el creador detrás del sábado porque no leen la Biblia como deben leerla entera, y por eso entonces se encuentran con este pequeño problema. Cuando tú le hablas a los cristianos que la salvación es por gracia y que la gracia es un don de Dios, que tú no haces nada para salvarte, entonces ellos se confunden y entienden que eso significa que ya Dios me salvó y que ya yo no tengo que o serle fiel a Dios, porque la fidelidad es lo que va a demostrar que tú crees que Dios te salvó. Entonces, yo no me salvo, por ejemplo, por guardar los mandamientos. Estoy haciendo este paréntesis aquí para aclarar esto, ¿verdad? Yo no me salvo por guardar mandamientos, pero yo guardo los mandamientos porque ya soy salvo. Eso es algo bien sencillo de entender. El santuario, la mayoría de los cristianos no pueden entender que el proceso de salvación es ordenado y que ese orden Dios se lo entregó a Moisés a través del sistema de ofrendas y de todas las cosas que se hacían en el santuario. Se puede entender qué es lo que Cristo iba a hacer en el tiempo final, en el tiempo moderno, cuando existiera el santuario celestial en vigencia o cuando estuviera puesto en vigencia. ¿Cómo así? Bueno, primero en la tierra, en el santuario terrenal, había un templo que estaba dividido en dos partes dentro de él, que era el lugar santo, el lugar santísimo, y el atrio que estaba afuera. Afuera era donde estaba el altar de los sacrificios, donde se hacían los sacrificios, como acaba de decir el nombre del altar, y luego el sacerdote tenía que oficiar, su trabajo era coger la sangre del animal y llevarla al lugar santo todos los días. Por 360 días se hacía eso todos los días, a las 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde debía morir un cordero, y ese cordero debía representar o representaba que por ese proceso que hacían los judíos era que el mundo estaba viviendo. O sea, la razón por la que el mundo existía era porque Dios había creado un tiempo de gracia, porque había esperanza de que viniera alguien a morir como un cordero algún día. Pero la mayoría de los cristianos no saben eso, ni lo entienden, ni se preocupan. Y cuando tú se lo dices, se sorprenden, porque a ellos no le han enseñado eso. Entonces, todos los días mataban un cordero, pero tú tienes que ver el proceso por el que pasaba ese cordero, porque ese mismo proceso iba a pasar Cristo. Primero Él viene y muere para confirmar el pacto, ¿verdad? Para abrir las puertas, para que todo el mundo se pueda salvar si quiere. Pero luego pasamos a la segunda etapa, que es donde Cristo tiene que ir al santuario celestial a perfeccionar a aquellas personas que decidieron servirle. Y luego pasa al lugar santísimo, que es una vez al año, para limpiar el santuario y a la vez perfeccionar a aquellos que quieran ser salvos. En la primera parte del santuario, entonces, la persona se hacía la expiación por los pecadores que habían aceptado al Cordero, y en la segunda parte se hacía la expiación por aquellos que el Cordero había perfeccionado, además de que se limpiaba el santuario. Ok, estoy diciendo algo que para los adventistas está claro, pero para que no está muy claro es para los protestantes que no conocen el santuario.
Así que lo que estoy tratando de decir, hermano, es que los hermanos de ese tiempo, vamos a irlo viendo porque todas esas lecciones aparecen en el camino y ellos van a ir explicando todo eso. Ahora, para no alargar el video demasiado, porque mencioné varias cosas ahí que me quitó unos minuticos y no es una lección que estamos dando de eso, porque eso se habría que hacerlo más ordenado y con citas bíblicas, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a pasar, hermano, a la parte en español ahora. ¿Nos interesa ir a la parte en español, verdad? Sabemos que ya el video se está alargando un poquito, pero lo que me interesa ahora mismo es que cualquiera que tenga interés pueda. Número uno, 7 de enero de 1888, la creación. Y la referencia adicionales son el conflicto de los siglos, el tomo uno capítulo 2 y 8 eso lo dijimos ahorita, y sábado, la historia del sábado, capítulo uno. Luego viene la primera pregunta que dice, ¿qué hizo Dios en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa pregunta no es tan difícil, pero es potente, porque él lleva los orígenes del planeta al creador, a Dios. Cuando vemos más adelante, luego vemos más adelante que dice, cómo lo logró, cómo el creador logró crear los cielos y la tierra. En Salmo 33:6, Salmo 33:6, vamos a la Reina Valera, aquí a ver si la pueden ver ahí un poquito, Reina Valera, 1960, y vamos a leer en Salmos 33:6. Salmos 33:6 nos dice cómo Dios logró ese objetivo. 33:6 dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice el 9, eso fue el 6. El 9 dice, porque él dijo y fue hecho y él mandó y existió. Estamos diciendo entonces, hermanos, que Dios, el mismo Dios fue quien, eh, el mismo Dios fue quien creó, quien ordenó, quien habló, quien hizo que todo lo que él expresara se volviera algo o, digámoslo así, muchas cosas, porque dice que él hizo el universo con el espíritu, con el poder de su boca, con el aliento de su boca, con su palabra, bastaba para que de una vez la materia se apareciera de la nada y comenzara a crearse y a tomar la forma de lo que Dios tenía en la mente que él quería que sucediera. Así que esto es un poder extraordinario. Me imagino lo potente que debía caerle eso a la gente en el tiempo que ellos explicaban eso, porque en ese tiempo, vuelvo y repito, estaban los problemas con el ateísmo que estaba, acuérdate que Francia se presenta como uno de los lugares donde el ateísmo cobró más poder y era cerca de esa fecha. Entonces, si vemos, por ejemplo, la pregunta número 3, ¿significa esto que la materia de la Tierra no existía antes de su orden? O sea, ¿había materia o no? La respuesta que yo te dan, mira, no hay ni que leer la Biblia porque yo dan la respuesta ahí, la cita bíblica dice, por la fe entendemos que los mundos fueron constituidos por la palabra de Dios. Hasta ahora nos están diciendo lo mismo, nos lo dijo en Génesis, nos lo dijo en Salmos y nos lo dijo en Hebreo. Tres personas diferentes que escribieron y tienen la misma inspiración. Dice, por la fe entendemos que los mundos fueron constituidos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que, hermano, estamos viendo, esto está interesantísimo, porque estamos hablando de lo mismo. ¿Quién fue el agente activo de la creación? ¿Quién fue que creó todas las cosas? Aquí ahora pasa a ver quién es la persona específicamente que creó. En Hebreos 1:2, mira lo que dice. Vamos al libro de Hebreos rápidamente. 1 y 2 dice. Hebreos 1:2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces está hablando de que Cristo fue el creador. Básicamente esto es interesante que dicen que los hermanos los primeros cristianos, Elena de White y toda esa gente, ellos no eran trinitarios, dicen ellos, o sea, no creían en tres personas, porque tenemos que estar claro que el asunto del trinitarismo, depende con qué ojos tú lo mires, es una aberración. El catolicismo presenta un trinitarismo que no se parece en nada al trinitarismo que la iglesia siempre ha entendido. ¿Cuál es el trinitarismo que la iglesia ha entendido? La iglesia adventista, que Dios se manifiesta entre personas que son coeternas, son iguales, pero que ninguno creó a ninguno. Mientras que los católicos dicen que del Padre procede todas las cosas, son unicitarios, pero
trinitario, porque dicen que del Padre ese vivieron, salió el Hijo. El Padre engendró al Hijo, del Hijo y el Padre salió el Espíritu Santo, pero el que existía al principio era el Padre. Por consiguiente, sí son los verdaderos unicitarios, y todos los unicitarios en realidad son católicos. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Pero ese no es el tema. No estoy por discutir con ninguna de esas personas que creen eso. Ahora bien, fíjate la otra pregunta. Vamos hacia adelante porque el tiempo ya se me ha ido y no quiero alargar demasiado este tema. ¿Hay algo que el Hijo no haya hecho? No haya creado en Colosenses, si tú observas en Colosenses 1 16 al 17, que no estamos tan lejos de él, vemos que en el libro de Colosenses 1 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Está presentando a Cristo como el máximo creador, ¿verdad? Como la persona encargada de la creación especialmente. Así que no hay que sentirse incómodo, vamos a seguir viendo, vamos a ver si podemos llegar a la pregunta número 10 para que ahí paremos el video y seguimos en las que siguen un poquito más tarde. Vamos a la pregunta número 6 ahora, que tiene su respuesta ahí mismo. Dice, dado que el Padre creó todo por medio del Hijo, ¿qué título corresponde? Oye, los hermanos de la Iglesia Adventista de 1888, estamos hablando de el año 1888, mira lo que dicen, usan una cita para tratar de explicar el título que Cristo tiene. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha hecho fue hecho. Fíjate que las citas van en orden. Y te está hablando que Cristo era Dios en el momento que estaba en la creación. Eso es lo que está diciendo que ellos creían. Fíjate, hermano, especialmente aquellos que hasta debaten y pelean con los miembros de la iglesia porque quieren hablar del unicitarismo. Fíjate que el folleto de escuela sabática está diciendo que los hermanos creían esto, y es un folleto original que tú lo acabaste de ver porque te lo mostré. Así que, hermano, fíjate bien lo que dice esto que estamos leyendo. Sigo leyendo porque realmente el tiempo está un poquito largo y quiero ver si por lo menos llegamos a la pregunta número 10. Dice la 7, ¿cómo se refirió el Padre al Hijo? Y fíjate que en Hebreo 1 8 al 10 te da la respuesta, pero fíjate que la respuesta es más del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Vamos a ir a Hebreo porque esa cita es bueno leerla. Es una cita que Pablo toma de Salmos, pero Pablo utiliza la parte que a él le interesa para hablar de Cristo como Dios. Hebreo 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Está diciendo el apóstol Pablo que Dios le llama al Hijo. Dios, perdón, que Dios le llama al Hijo Dios, pero lo que quiero decir es que hay gente que dicen, cuando esta cita se lee en Salmo, que no es eso lo que está diciendo, pero Pablo está aclarando que sí. Pablo dice que lo que dice la cita de Salmos es lo que él está interpretando aquí. Él dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Porque Pablo está explicando que del Hijo dice así, más del Hijo dice, o sea, que el que no quiere creerle a la Biblia es porque no quiere. Pero si tú piensas que tú eres más, mejor intérprete que Pablo de las Escrituras, allá tú. Pero yo creo lo que Pablo dice. Pablo dice que del Hijo es que está diciendo Dios. Dios el Padre está hablando del Hijo. Entonces, fíjate que la cita es el 9 y el 10. Vamos a saltar al 10 para ver la otra cosa que dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Fíjate que está, oye, pero esto es una cosa clara, Cristo es el creador. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y está diciendo Pablo que esto es adjudicado a Cristo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Los hermanos de 1888 tenían una pericia al presentar los textos bíblicos. Los textos bíblicos. Realmente, hermano, me gustaría haber podido estar en ese tiempo para compartir con ellos, ¿verdad? Porque yo sé que ellos están seguros para vida eterna y que están esperando a Cristo, están esperando la segunda venida de Cristo para ellos
levantarse y recibir la heredad. Pero me ha gustado mucho esto que estoy viendo porque, vuelvo y repito, va en orden, se mueve bien cuidadosamente los hermanos, el folleto, las ideas se mueven en orden A, B, C, D, E, no saltan cosas, viene muy claramente, fíjate. De hecho, te digo algo, hermano, tú vas a aprender mucho si estudiamos todo estos folletos, vamos a aumentar el conocimiento que ya tenemos, porque los hermanos hacían un buen estudio de la palabra de Dios. Ahora pasaremos a la cita número 8, a la pregunta número 8, donde dice, cómo deben honrarle todas las criaturas? Fíjate que en Hebreo 1:6, que este mismo lo tenemos aquí, en Hebreo 1:6 está ahí puesta la cita, dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué dice eso? Todo el que lee la Biblia sabe que no se puede adorar solamente a Dios. Solamente, el mismo Cristo se lo dijo a Satanás, a tu Dios, solamente a Dios, solamente adorarás y a Él solo servirá. Así que le adores significa entonces esto, que es Dios, porque el único que merece adoración es Dios. La pregunta 9 solamente vamos a llegar a la 10 por hoy, por este video. Vamos a llegar a la 10 solamente vamos a llegar a la pregunta número 10 en este video y luego continuamos con las otras porque ya hemos participado, hemos abundado bastante sobre la lección y es bueno que no se haga tan larga para que lo puedan escuchar y se motive porque si no la gente no querrá escucharla, me imagino. Como está todo esto rápido, que la gente lo que quiere es solamente ver y conseguir todo y irse de una vez. Pero yo sé que los fieles van a indagar y van a escuchar y esto es bien, bien importante. En la pregunta número 9 dice, ¿en qué estado estaba la tierra al ser creada? Ahora ya después que termina con identificar al creador, ¿verdad? Y ver cómo creó, ahora la pregunta es, ¿en qué estado estaba la tierra al ser creada? Y en Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Está presentando entonces que la tierra no estaba ordenada, sino que Dios la creó y cuando estaba desorganizada, entonces Él procedió a hacer algo. Quiero que nos dice que la tierra estaba desordenada y la tiniebla, había desorden y tiniebla. Si pasamos a la pregunta número 10 ya para concluir, tras crear la sustancia de la tierra, ¿cuál fue el primer acto de Dios? Bueno, aquí dice claramente que nosotros, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, según Génesis 1:3. O sea, nosotros los seres humanos, los seres vivos, necesitamos luz. Si tú observas, las plantas necesitan luz, y Dios procedió a dar lo que se necesitaba primero, la luz. Probablemente todavía no había aire como el que respiramos, pero Dios venía trabajando en orden, porque Dios es un ser ordenado y le gusta hacer las cosas de tal manera que la gente pueda entender lo que él está haciendo. Entonces, lo primero que Dios hace en la semana sería el famoso domingo, es el primer día de la semana, Dios crea la luz. Así que, hermanos, hemos visto las primeras 10 preguntas de la lección. Realmente me parece que vamos a tener que, por así decirlo, vamos a tener que detenernos ahí. Concluimos diciéndote que los hermanos desde 1888 para allá creían que Cristo era Dios. No que era un ser inferior al Padre, ni que era creado, ni que fue engendrado por allá fuera del tiempo, sino que se presenta como Dios, como el Dios soberano del universo. Básicamente eso fue lo que vimos. No hay engaño, no hay falla, no hay ninguna cosa extraña en eso que se dijo. Así que te invitamos para que puedas disfrutar del próximo video que vamos a subir y que esté atento, ¿verdad? Para que puedas recibir los beneficios de esta serie que vamos a hacer acerca de los folletos de escuela sabática de 1888 para acá.
que vamos a presentar. Así que te pedimos que si sientes que vale la pena, pues te suscribas a nuestro canal, le actives la campanita y pues tus comentarios y tu like y todo lo que tú entiendes que puede darnos, pues te lo agradeceríamos. Estamos tratando de que cada persona que se conecte con este canal pueda salir instruida y pueda beneficiarse de las cosas maravillosas que Dios Promesa tiene a través de dulce, su palabra yo y a través de su iglesia. vendré Dios te y bendiga y a será hasta un los que próximo video. sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán y en tierra atado años mil ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son al oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. El nuevo Edén florecerá en hermosura celestial, jamás la muerte turbará la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor.